La presente crónica está basada en los testimonios de Ezequiel Tarazona Murillo, Octaviano Rivera Moncada y Milton Adrián Salamanca. Hubo un tiempo en que estudiar también significaba cultivar y criar. En la Colombia de los años 70, cuando el Estado empezaba a mirar hacia sus territorios más apartados con la intención de integrarlos, surgió una idea que en lugares como San José del Guaviare no solo fue necesaria, sino urgente: llevar la educación al campo, pero no como un concepto abstracto, no comercial, no estrictamente académico, sino como una herramienta real para vivir mejor en él, y así nacieron las concentraciones de desarrollo rural, o también llamadas CDR. Y en San José del Guaviare, esa idea tomó forma concreta mediante el decreto 768 de abril de 1973, el cual autorizaba la construcción de una CDR. Y como si las cosas fueran contra el tiempo, empezaron a levantar las primeras aulas, y solo unos meses después, el 15 de septiembre de ese mismo año, se inauguraba oficialmente la Concentración de Desarrollo Rural CDR, en un acto que no fue menor. Estuvo encabezado por el entonces presidente de la República, Misael Pastrana Borrero, el ministro de Educación Nacional, Juan Jacobo Muñoz, el comisario especial del BOUPES, Yusemit Alfonso Rodríguez Velandia, y su primer rector, el profe Arnulfo Turriago Acosta. Pero más allá de la formalidad del acto, lo verdaderamente importante estaba en lo que representaba la CDR. No fue pensada como un colegio cualquiera, fue pensada para el campo, porque las cerca de 55 CDRs construidas en el país no eran solo colegios, eran complejos rurales integrales, diseñados bajo modelos del Estado, principalmente del ICSE. Por eso, en nuestra capital la ubicaron lejísimos del pueblo, porque en aquel entonces ese terreno quedaba apartado del caserío, en una zona donde el horizonte no estaba interrumpido por construcciones, sino por el monte y tierra abierta. Hasta allá caminaban los estudiantes, muchos de ellos desde largas distancias, incluyendo las internas, que hacían de ese espacio no solo un lugar de estudio, sino también de vida. Internas que caminaban desde donde hoy está la Torre Santa Cruz, porque allí estaba el hermoso internado que un día fue patrimonio y que por pobres gestiones de alcaldes terminó demolido. Sí, la CDR se ubicó al final de la pista de aterrizaje de ese entonces, allá, a lo lejos, donde los cultivos pudieran prosperar, donde las marraneras o cocheras y galpones no incomodaran con su olor, y donde los talleres, con su ruido, no fueran problema para nadie alrededor. La educación allí no se limitaba a los cuadernos, se aprendía en el aula y en la tierra, porque la CDR fue concebido como un colegio agrícola, con una amplia extensión destinada a cultivos, marraneras, establos y galpones. La intención era clarísima: formar a los hijos de campesinos, no para que abandonaran el campo, sino para que lo entendieran, lo tecnificaran y lo fortalecieran. Era una educación con propósito, porque mientras en otros espacios se enseñaban solo teorías, en la CDR realmente se enseñaba a producir. Cuando este colegio fue construido, se siguieron los lineamientos nacionales, porque la CDR, como ya habíamos dicho, no solo fue en San José del Guaviare, fue un programa de alcance nacional. El colegio debía contar con núcleos de educación básica y media rural, centros de capacitación agrícola y espacios de extensión comunitaria, talleres de ebanistería, zapatería, soldadura, confecciones, etc. Su educación debía estar contextualizada, adaptada a la vida campesina, con formación en agricultura, ganadería y oficios rurales, además de internado para estudiantes
de veredas lejanas. Algunas veredas eran tan lejanas o su acceso tan difícil que habían internos que permanecían varios meses en dicho internado sin salir, y otros, un poco más afortunados, podían viajar los viernes después de mediodía al terminar las clases, ir a visitar a sus familias y volver los domingos llenos de los productos agrícolas que les entregaban en sus casas, como huevos, queso, cuajada, plátanos, yucas y demás, para ayudarse un poco con la alimentación durante la semana. Pero el Guaviare es una tierra de contrastes, porque en ese mismo pueblo, aún pequeño, coexistía otra institución más antigua, impulsada por el comisario del Baupés, don Hernando González Villamizar, el Colegio Santander. Sí, dos colegios, uno con enfoque agrícola, el otro con orientación más académica, dos formas de ver el futuro, dos formas de entender la educación, dos identidades que con el tiempo se convertirían en rivalidad. Pero antes de ser rivales, tuvieron que convivir forzadamente, porque el Colegio Santander se quedó sin sede, sin estructura física, y ambas instituciones compartieron espacios, aulas y rutinas en la nueva edificación de la CDR. En esos encuentros cotidianos se cruzaban miradas, formas de hablar, maneras de entender el mundo. No era solo una convivencia física, era el choque silencioso entre el campo y la academia. La convivencia no duró mucho. El Colegio Santander se acabó y en esas aulas quedaron únicamente los estudiantes de la CDR, los dueños por derecho propio. Y con eso, la CDR pasó a ser el único colegio de San José del Guaviare durante algunos años, hasta que en 1983 don Hernando González Villamizar donó el terreno y consiguió recursos de la nación para construir y reabrir el Colegio Santander bajo una premisa clara: no todos los estudiantes del Guaviare querían una formación agrícola. Pero como suele ocurrir, esas diferencias que se habían creado hacía más de una década no se quedaron en el aula, se trasladaron a las canchas, a los intercolegiados, a las graderías, a las afueras del Coliseo La Esperanza, hoy Coliseo Jairo González, después de los encuentros deportivos. Lo que empezaba como competencia terminaba siendo una descarga acumulada de identidad, de adrenalina. La CDR con su raíz agrícola, el Santander con su carácter académico. Dos bandos que no solo jugaban, sino que defendían lo que representaban, y sin embargo, ambos estaban construyendo lo mismo: un territorio. Porque mientras el pueblo crecía, estas instituciones hacían lo suyo en silencio: formar generaciones, porque parte de la huella de la CDR está en lo académico, con innumerable cantidad de profesionales, prácticamente en todas las áreas del conocimiento, profesionales que han sido y son catedráticos, instructores del SENA, empresarios, secretarios de despacho en gobernación y alcaldías, consultores, y algunos, más políticos que otros, resultaron siendo electos gobernadores del departamento del Guaviare. Hablamos de Dagoberto Suárez Melo, que en paz descanse, y José Octaviano Rivera Moncada. La CDR no solo ha sido un colegio, fue y es una plataforma de movilidad social en medio de la selva, la sabana y el barro. Y el tiempo, como siempre, hizo lo suyo. El colegio fue creciendo en infraestructura, se fueron agregando salones, laboratorios y espacios según la necesidad. Y como no hubo una planeación integral, se formaron verdaderos laberintos que solo los estudiantes y docentes sabían recorrer, pero que para el visitante desprevenido era un lugar seguro para perderse. Para el año 2018, gran parte de su infraestructura original fue demolida para dar paso a una renovación necesaria, y en 2020 el nuevo complejo fue entregado oficialmente: 39 aulas, laboratorio escolar, sala de tecnología y multimedia, aula polivalente, aula múltiple, restaurante, comedor escolar,
zonas administrativas y 66 baterías sanitarias. Se renovó en su totalidad el sector de primaria. Se construyeron nuevos salones, aulas de sistemas con aire acondicionado, rampas de acceso para personas con discapacidad y espacios más acordes a la realidad climática. Una transformación profunda, pero no una ruptura, porque aunque cambiaron las paredes, la esencia permanece. El terreno original también ha sido reducido. Se le han recortado espacios en función del desarrollo del municipio. ¿Cómo que le han recortado espacio? Sí, y empezaron en 1995, cuando la empresa de acueducto y alcantarillado Empoaguas recibió un sector para la instalación de su sistema de tratamiento de las aguas y también para una sede administrativa. Décadas más tarde, mediante gestiones del SENA Regional Guaviare y por ordenanza de la Asamblea Departamental, la CDR cedió 1.2 hectáreas que inicialmente debían ser 2 para la construcción de la nueva sede del SENA. Sí, la CDR ha reducido su tamaño, pero lo ha hecho en favor de la salud y la educación del territorio. Las anécdotas, después de más de 5 décadas de existencia, son millones, unas más relevantes que otras, pero todas anécdotas que formaron ciudadanos, historias como la del jardinero al que los estudiantes le decían Condorito, tal vez por su parecido con el personaje, le gritaban el apodo y corrían a pagar escondederos de a peso para no dejarse alcanzar porque a él no le gustaba que le dijeran así. Al no poderlos alcanzar y en venganza mojaba las zonas verdes donde ellos solían sentarse para impedirles de partir a gusto. Entre finales de los 80 y comienzos de los 90 hubo otra persona muy querido por todo el personal estudiantil, don Pastor, un hombre ya mayor, excombatiente de la guerra de Corea. Sí, don Pastor estaba encargado de la granja del colegio. Era una persona tan amable y tan querido que muchos estudiantes, para capar clase, se iban a ayudarle con sus oficios, solo por pasar tiempo con él, aprender de lo que hacía y escuchar sus historias. No importaba si tenían que ayudar a limpiar las cocheras o simplemente a sembrar o deshiervar. Tomarle del pelo a la profe Clónima también fue una travesura de los internos. Se llenaban el estómago de Coca-Cola y ya dirigiéndose hacia el internado de la CDR debían pasar por enfrente de la habitación de la docente, cosa que aprovechaban para soltar sonoros eructos y asustarla. O cómo no recordar a la profe Gabriela, una mujer de avanzada edad que para explicar que la Tierra giraba, daba vueltas sobre sí misma mientras extendía los brazos, provocando inevitablemente las risas de los alumnos. Trabajar en el campo, cultivar, no era visto como una labor solemne, porque los muchachos no son serios y nunca faltaban las guerras con tierra, con limones, con mangos, naranjas, o con terrones, o con lo que tuvieran a la mano, y el que se descuidara llevaba su golpe, y al que se alejaba demasiado le decían que se había ido hacia las marraneras a tener intimidad con los cerdos, recochas que hoy ya no se pueden hacer porque pueden sonar ofensivas para las nuevas generaciones, pero que a los estudiantes de las décadas de los 80 y 90 les parecían normales, parte de su crecimiento, de sentirse acompañados, de saberse dentro de una sociedad. Vivir lejos de los padres era duro, siempre ha sido duro. Ser interno no es para cualquiera. Por eso se aprendió a disfrutar de pequeños gestos de camaradería, pilatunas y hasta guerras, sobre todo en el ala de los muchachos, donde era muy normal que en medio de la oscuridad del internado empezaran lanzándose almohadas, luego zapatos y finalmente los tubos que sostenían los toldillos. Esas eran sus noches, terminar riendo para olvidar que solo eran niños lejos del hogar, impulsados por el afán de formarse como seres útiles para una sociedad que seguía creciendo y descubriéndose, y aunque los castigos
consistían en hacer aseo al comedor durante varios meses al año, valía la pena cada segundo, solo por sentirse bien y crear lazos con sus amigos. Y en el día, fácil, boleo de arvejas, de frijoles, de garbanzos en el restaurante durante las horas de almuerzo, porque en la CDR no solo se aprendía, también se disfrutaba. La pasaban bien con las travesuras propias de su edad. Pero a medida que la edad de los internos avanzaba, los juegos de niños se transformaban en situaciones de adolescentes y jóvenes. Por ello, los internos se robaban a las internas, o bueno, las convencían para saltarse la malla e irse de rumba a las discotecas del pueblo, regresando a oscuras en horas de la madrugada, e indudablemente de estas situaciones también nacieron anécdotas como la de la gordita que salió con facilidad para irse a rumbear, pero cuando intentó volver no pudo entrar por la ventana y quedó atascada, generando preocupación, risas y un recuerdo para la eternidad. Sí, claro, todo suena muy romántico, muy bonito, muy jocoso, pero hubo experiencias que hacen que se forme un nudo en la garganta, que se arrugue el alma, como la de aquel estudiante que por falta de recursos, por una pobreza abrumadora, no pudo irse de vacaciones y debió permanecer en el internado del colegio toda la temporada, más de un mes, alimentándose únicamente de mangos y frutas que encontraba en los árboles sembrados por ellos mismos, o historias de estudiantes que agobiados por el hambre asaltaban la cafetería solo para comer algo, incluso cayendo en la olla donde se prepararía el chocolate del día siguiente. Hoy puede sonar a anécdota, pero eran situaciones duras y reales de los pobladores de este Guaviare que no perdía la esperanza. ¿Pagar un curso de conducción? ¡Ja! Eso es para la gente de la ciudad. En la CDR se aprendía manejando el viejo tractor, una y otra vez, probando, enterrándose, haciendo sonar esa caja de cambios, soportando las burlas de los compañeros. Pero el aprendizaje nadie se los quitaba. Eran experiencias que no solo los preparaban para el campo, sino también para la vida en la ciudad, al darle la experiencia de operar un vehículo motorizado. Los recuerdos y las memorias no se detienen, y a nuestras cabezas llegan nombres y personas, profesores insignes, como dos que fueron realmente queridos por la comunidad estudiantil de la CDR, Huelmar Parra y Patricia Terranova, una pareja de esposos y docentes de educación física. Sí, de los pioneros en el juego de voleibol o entrenar a sus estudiantes para jugar voleibol en el departamento del Guaviare, que adicional hacían que estos muchachos dieran toda la vuelta al colegio, corriendo para poder aprobar la materia. Aunque hoy, en 2026, ya no se puede exigir una muestra física de ese nivel, porque no falta los que se sienten ofendidos o creen que es excesivo. Y no podemos olvidar profesores como Ligia Salazar, quien llegó en el año de 1976, como Ezequiel Tarazona, que se vinculó en 1983, como Clónima del Carmen Beltrán, como Nilcia Carvajal, como el profe Luis Albarracín, como Lucho Gómez, Hernando Lagos, Rogelio, Carmenza Gutiérrez, Arcadio Benítez, Blanca Narváez, Gabriela Ardilla, Rosaliet Silva, Jairo Iván, José Santos Vigoya, el gran profe Lorenzo Luango, Carlos Flores, Blanca Novoa, Berta Solano, Imelda Bernardita Ortiz, la creadora del himno de San José del Guaviare, Hernán Agudelo, Ruth Naidú Santiago, Aide Prada, Zuli María Ruiz, Estela Bernal y también Don Edgar Díaz. Pero tampoco podemos olvidar rectores como don Hernando Rivera Cubillos, Hernando Herrera, Tirso Riaño y Luis Carlos Ríos. Sí, es cierto, faltan muchísimas historias, muchísimas personas, muchísimas anécdotas, pero les propongo este ejercicio. Imaginen algo,
Una sola persona de 50 años tiene miles de historias por contar. Ahora, estamos hablando de un colegio, de una institución educativa que ha visto pasar por sus aulas cientos de miles de estudiantes y quizá miles de profesores. No es fuera de la lógica que siempre se nos van a quedar nombres y recuerdos pendientes. En este 2026, la institución educativa CDR sigue allí, en el mismo lugar que alguna vez le asignaron, allá, a lo lejos del pueblo, aunque hoy el pueblo ya la alcanzó, la rodeó, la absorbió y la dejó prácticamente en el centro de su dinámica urbana. Hoy es parte del paisaje, única e irrepetible. Sigue formando estudiantes, ciudadanos, personas que entienden que el desarrollo no siempre viene de afuera, sino que también se construye desde la tierra, desde el esfuerzo, desde la educación, que no olvida de dónde viene. Porque si algo nos ha enseñado la CDR en más de 50 años de vida, es que el campo no es atraso, es origen y también posibilidad, es oportunidad, es el pilar de toda nuestra sociedad, porque si el campo falla, la sociedad se derrumba.